Hola, bienvenidos una vez más a Búnker Divino, donde nos refugiamos en la palabra de Dios. Qué bueno contar con su participación en este capítulo. Qué bueno que aceptaron la invitación. Esperamos que se sientan muy bienvenidos, que estos minutos que pasemos sean de mucha bendición para su vida espiritual y para su vida en sentido general. Este mes de octubre estamos iniciando una nueva serie. Ya le iremos explicando un poquito más adelante en qué consiste esta serie y por qué entendemos que es muy importante y queremos contar con su participación en todos los capítulos. Pero antes queremos, número uno, que sigan las oraciones por la parte especialmente de nuestro país y las partes que fueron más afectadas por el fenómeno atmosférico, también por nuestra isla hermana de Puerto Rico, que también fue bastante afectado, y las personas de Miami, que también fueron muy afectadas por el ciclón Ian. Entonces vamos a tener en nuestras oraciones, si podemos hacer algo también más que orar y aportar a algunas de estas personas que necesiten nuestra ayuda, nuestra solidaridad. Vamos a hacerlo, vamos a ayudar, a colaborar, a hacer este momento más llevadero. También recordarles que los domingos 5:30 de la tarde tenemos a Por la Familia con la doctora Juana Santiago. Estamos tratando acerca de la salud mental en nuestros hogares y es muy importante que usted también nos sintonice, porque ahí estamos dando herramientas junto a la doctora para defender nuestra familia. Así que es muy importante que usted esté con nosotros. Los lunes, como cada lunes, queremos hacer viral nuestro Dios, porque entendemos que si levantamos el nombre de Dios, nosotros vamos a tener un mejor país. Así que el hashtag RD necesita a Dios en todas tus redes sociales. Contagia a las personas tuyas para que cada vez seamos más que estamos proclamando el nombre de Dios, porque Dios promete que si levantamos su nombre, a todos Él atraerá a sí mismo. Qué lindo será nuestro país cuando Dios atraiga a todos hacia sí mismo. Este mes de octubre nosotros iniciamos una serie que le hemos denominado Herencia Protestante. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero hizo algo que marcó lo que se conoce como la Reforma Protestante. Así que vamos a estar estudiando en qué consiste estos 5 sábados del mes de octubre. Así que iniciamos hoy. Es un tema un poquito delicado, podríamos decirle, y puede ser que algunas personas quizás no lo conozcan, otras personas quizás lo conozcan pero no le den la importancia debida, y otros quizás lo ignoren adrede. Nosotros vamos a estudiarlo con todo el respeto a cada uno de ustedes, porque cada uno tiene el derecho a creer lo que quiera, pero nosotros vamos a respetar más que nada lo que dice la palabra de Dios, y vamos a recordar, nosotros creemos en lo que dice este libro, porque consideramos que este libro es la palabra de Dios. Así que basándonos en él, vamos a estudiar esta de la Reforma Protestante, pero no desde el punto de vista de lo que hizo Lutero en el siglo XVI, sino que vamos a estudiar la Reforma Protestante como parte de un conflicto cósmico que tiene miles de años ya llevándose a cabo, y en el cual tú y yo estamos involucrados y tú y yo tenemos que tomar partido. Así que, teniendo esto en cuenta, vamos a ser bien específicos con las citas
que vamos a usar de la Biblia, también fechas, también cualquier otra cosa que vayamos a hacer, para si usted tiene alguna discrepancia con nosotros, que por favor se comunique con nosotros, no se quede con eso, no te quede con la duda, no te quedes callado, sino que compartamos esto, pero que tus razonamientos no sean cosas personales que tú crees, pero no tengas cómo basarlo en la palabra de Dios, o que tu argumento sea que es algo que has creído, pero no sabes dónde está basado. Entonces, vuelvo y te digo, vamos a estudiar con todo el respeto del mundo lo que dice la palabra de Dios acerca de todo esto, y vamos a pedir la bendición y la dirección de Dios para que salgamos clarificados acerca de este estudio. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has dejado las herramientas necesarias para nosotros encontrarte, para nosotros entender lo que nos toca hacer en este mundo, y para nosotros ir algún día al reino de los cielos. Gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo que nos ayude a entenderla. Gracias por oírnos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si nos preguntamos qué es Reforma Protestante, básicamente una definición, por ejemplo, en la enciclopedia de la historia.com, nos da la siguiente declaración: un movimiento religioso que provocó la división del catolicismo y el surgimiento de diversas iglesias, a las cuales se denomina genéricamente protestantes. Inició en Wittenberg, capital del ducado de Sajonia, en la actual Alemania, a principios del siglo XVI. Su impulsor fue el monje y teólogo alemán Martín Lutero, quien el 31 de octubre de 1517 clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Esta premisa hace que nosotros nos perdamos miles de años de historia, 5,000 y pico de años de historia, y nos limita el conflicto. Ahora nosotros lo vamos a estudiar este mes de octubre, pero viéndolo como parte de un conflicto cósmico, y vamos a empezar en el mismo principio. Vamos más adelante a volver donde Lutero, pero ahora vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3, versículos 15. Y vamos a estudiar, el primer estudio que vamos a hacer de esto se llama Guerra de Simientes. Y antes de ver este versículo, quiero que vayamos y veamos a nuestros primeros padres cabizbajos, no tan quizás arrepentidos, pero sí dolidos. Ya habían escuchado la sentencia a la serpiente, ya sabían lo que habían hecho, sabían lo que se les había prometido que iba a pasar cuando, si hacían lo que ellos hicieron, que si comían del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Y imaginémoslo ahí cabizbajos, sintiendo ese remordimiento, esperando quizás el caer muertos. Y en medio de todo esto escuchan Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Ellos no esperaban escuchar esto y quizás no entendieron lo que muchas personas le han denominado el protoevangelio, porque es la primera promesa evangélica de que habría un Salvador, de que habría algo que se podría hacer para restaurar lo que la humanidad perdió con la decisión de Adán y Eva. ¿Qué pasa? Hay varias cosas que resaltan a
a la mente en el análisis de este versículo. Yo imagino a cuando ya fueron echados del jardín del Edén, Adán y Eva, quizás más Eva, porque usted sabe que las mujeres son más, tienen mejor memoria para volver a verificar y verificar y verificar las cosas. Pero aquí hay varias cosas en este versículo que nosotros podemos entender. Número 1 dice que habrá una enemistad. Hay una enemistad entre la mujer y entre ti y la mujer. O sea que nos determina que hay dos bandos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay dos bandos, es lo que me está diciendo este versículo. No hay 3 bandos, no hay 4 bandos, no hay un lado neutro. Hay 2 bandos en el que tú puedes estar. Estás de un lado o estás del otro. También este versículo me está diciendo que estos 2 bandos serán fácilmente distinguibles porque son enemigos, son contrarios, hay una enemistad. No son 2 bandos que se están buscando la manera de acercarse, no, somos radicalmente enemigos desde el principio. Y también aquí me dice, entre tu simiente y la simiente suya. O sea, que el pleito no iba a ser solamente entre la pareja original y la serpiente original, sino que sus simientes, sus descendientes, iban a seguir la lucha, iban a seguir peleando, iban a seguir con la enemistad. También me dice que ambos bandos van a ser heridos, va a haber heridos, va a haber consecuencias de esta decisión, pero hay un bando que va a resultar ganador, porque aquí me dice que alguien va a herir en la cabeza y alguien va a herir en el talón. Siempre la herida en la cabeza va a ser más importante que la herida en el talón. Así que este versículo ya les da un inicio a lo que es un conflicto cósmico, a lo que es un conflicto milenario entre 2 bandos. Y este versículo me dice que va a haber un ganador y me empieza a profetizar eso. Vamos a identificar la primera persona. Pondré enemistad entre ti. Si nos vamos al versículo 14, una de las reglas de estudio de la Biblia, que veamos el contexto, nos va a decir que Dios estaba hablando a la serpiente, le estaba dando su sentencia a la serpiente. Entonces, cuando me dice entre ti, se está refiriendo a la serpiente. Miren, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea que el otro personaje que hay en el versículo de la promesa, en el protoevangelio, en Génesis 3:15, es la serpiente. Entonces, me dice entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, vamos a identificar quién es la serpiente. Ya que hay una enemistad y hay una guerra, y si nosotros nos vamos a la parte física, por ejemplo, mi niña mayor, Lía, ella ama a los animales, ella le encanta, ella dice que va a ser doctora de perritos, ella le dice así a ser veterinaria, y le encantan hasta los documentales de animales, le encanta el zoológico, disfruta todo eso. Pero pasó unos días levantándose diciendo que veía serpientes en su sueño. Y todos estamos codificados con no gustarnos la serpiente. Pero la enemistad que nos está diciendo este versículo va más allá de la aversión que tenemos hacia la serpiente. Entonces vamos a ver en Génesis 3:1, donde empieza la aparición de la serpiente, algo interesante. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer,
con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. Si estamos leyendo bien, me está diciendo la Biblia que la serpiente está hablando. ¿Las serpientes hablan? No, y no es una fábula que me están contando. Entonces, la lógica me dice que alguien está usando a la serpiente como medio para comunicarse con, en este caso, con Eva o con esa pareja. Entonces, si vemos Génesis 3:14, le da una maldición a la serpiente física, pero en Génesis 3:15 pareciera como que se está refiriendo a alguien más. La serpiente, ya le dijeron, te vas a arrastrar, vas a comer polvo y todo eso. Pero la serpiente y la simiente de la serpiente que me está hablando en Génesis 3:15, pareciera que se está refiriendo a otra persona. Vamos a ir al libro de Apocalipsis para identificar a quién se está refiriendo. Apocalipsis capítulo 12 nos va a ayudar en esto, versículos 7 al 10. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí nos dicen varias cosas con las que podemos identificar a la serpiente, a quien le dieron o a quien tiene parte en la promesa de Génesis 3:15 y una de las partes en el conflicto cósmico. Me dice que estuvo en el cielo, me dice que tenía seguidores, me dice que provocó una guerra, me dice que perdió la guerra, fue expulsado del cielo, me dice que tiene un nombre: Diablo, Satanás, dragón, serpiente antigua. Me dice que es un engañador. Y me dice que es un acusador ante Dios. Nos da varias cosas, varias características con las que podemos identificar quién es la serpiente antigua, más allá que las serpientes que están en nuestro mundo de manera física. Isaías 14, 12 al 15 nos va a ayudar con algunas de estas características. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cayó del cielo. Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Aquí me está hablando de que hubo alguien que en el cielo quiso ser igual a Dios y fue derribado. Quiso subir y fue tirado por tierra. Pero en Ezequiel también me da más luz acerca de este personaje. Ezequiel capítulo 28, 12 al 17. Oigan esto. Hijo de hombre, entona estas lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro.
Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trazo comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. También, para que resumamos todo, vamos a ver el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 3, versículos 1 y 2. Luego me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras el Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo Jehová a Satán: Jehová te reprenda, Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Estos versículos, estos tres textos, más que versículos, me han dado ciertas cosas acerca de Satanás. Me han dicho que él quiso ser como Dios. Me han dicho que él intentó tomar por la fuerza lo que él creía que merecía. Tanto Isaías como Ezequiel, los profetas, me dicen que él enalteció su corazón y quiso ser como Dios, pero fue derrotado, que es lo que me dice en Apocalipsis, que fue arrojado del cielo. Y fue una de las características que vimos. También aquí me lo presenta como un acusador que está ahí a la mano derecha, me dice en el profeta Zacarías. Entonces el diablo está cumpliendo todas las características para ser ¿quién? La serpiente que está en Génesis 3:15. Juan capítulo 8, 39 al 44 nos dice algo sumamente interesante acerca de esto también, de este tema. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora intentáis matarme, a mí que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos, Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Aquí nos dicen más características acerca de apuntar a Satanás como la serpiente antigua, que de las características que elaboramos de la identificación que hace Apocalipsis. En el libro Primera de Juan nos dice algo también acerca, pero ya nos está ayudando a identificar no solo a quién es la serpiente, sino quién es la simiente de la serpiente. Y esto es muy importante para nosotros saber lo del conflicto cósmico. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 10. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo.
el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Quiero hacer un paréntesis en lo que estamos estudiando acerca del conflicto cósmico para aclarar algo acerca del versículo 9 que dice aquí. Cuando dice la palabra pecado y dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, es que ya esa persona no disfruta el pecado y evita pecar. Mientras nosotros estamos todavía en este mundo, todavía no hemos sido transformados, glorificados, vamos a decir, cuando Jesús venga en gloria. Eso lo estudiaremos más adelante. Pero todavía nosotros somos propensos a pecar. El pecado que se refiere aquí no es el pecado que usted, la palabra que usa aquí griega, es transliterada como hamartia y es como errar en el blanco. No es el pecado que usted cuando se equivoca comete, sino el pecado que se refiere aquí que no hace es el pecado deliberado, es el pecado en el que se disfruta pecar. Sí, cerramos paréntesis, esto será solamente un aclarando. Este versículo, y quiero que lo mantengan bien en su mente, vamos a leer Mateo capítulo 13, para identificar a la simiente de la serpiente, porque ya identificamos a la serpiente. Mateo capítulo 13 nos da una parábola. Leemos versículos 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la tierra, la hierba, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Versículos 37 y 38. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. ¿Por qué hemos leído todos estos textos? Una de las enseñanzas que podemos extraer de esta parábola, que podemos extraer de lo que leímos en la primera carta de Juan, lo que podemos extraer especialmente de Juan 8:44, es que la simiente de Satanás, la simiente de la serpiente, son los que hacen su voluntad, los que hacen su deseo. Pero estos que hacen su deseo no son solamente lo que nosotros llamamos del mundo, lo que nosotros llamamos impío, lo que nosotros llamamos descarriados. Si verificamos bien en Juan capítulo 8, el texto que leímos del 39 al 44, Jesús le está hablando a los judíos y que eran dirigentes de la iglesia de ese tiempo, y a ellos Jesús les dice, oigan el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él está diciendo a personas de la iglesia que son de su padre el diablo. Él está diciendo en la parábola de la trigo y la cizaña que en la iglesia hay trigo y hay cizaña, que hay personas que son
de Dios, que están, para usar la misma palabra que él dice, sembrados por Dios en la iglesia, pero hay personas que están sembradas por el diablo, que son la cizaña. Entonces, si nosotros unimos todo esto, vamos a ver que Jesús nos está diciendo que en Génesis 3:15 la serpiente es Satanás, pero la simiente de la serpiente es todo el que hace deliberadamente la voluntad de Satanás, todo el que quiere hacer la voluntad de él, todo el que se deleita en hacer lo que Satanás hace o lo que Satanás quiere. Y esto también incluye a personas que están dentro de la iglesia, aunque sean personas convertidas según ellos. El mundo, recuerden que dijimos que habían dos bandos, pero estos dos bandos no son los conversos de un lado, los inconversos de otro, no. Estos dos bandos son, de un lado, fue lo que acabamos de identificar, incluye personas aún dentro de la iglesia, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que aún dentro de la iglesia hay personas que son de la simiente de Satanás, de la simiente de la serpiente. Este día quisiéramos concluir esta parte. Ya hemos identificado una de las integrantes del versículo de Génesis 3:15 y queremos concluir con lo que Jesús dice en Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oremos. Padre, gracias, porque tu palabra nos permite identificar, nos permite entender, nos permite escuchar el mensaje que tú nos das. Señor, lo único que te pido es que tanto yo como las personas que están escuchando seamos de las personas que son conmovidas por tu palabra y que decidamos cada día entregarnos a ti. Que no haya ninguna de las personas aquí que sean de la simiente de la serpiente, Señor. Que todos, aunque todavía no hayan dado el paso para reconocerte como el Señor de su vida, sean de la simiente que tiene la esperanza de la vida eterna. Gracias por oírnos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden que los domingos 5:30 de la tarde tenemos Por la Familia con la doctora en psicología Juana Santiago. Recuerden, el lunes RD Necesita a Dios, y la semana que viene seguimos con esta serie Herencia Protestante. La semana que viene vamos a analizar el otro miembro del Génesis 3:15 de la promesa, para identificar tanto quién es como quién es la simiente. Te espero, Dios te bendiga.